Buenas tardes, estimados estudiantes, con el gusto de saludarlos. Nos vemos una vez más en una de las tantas sesiones que hemos tenido. En esta sería nuestra sexta sesión de Derecho Romano, en la cual daremos un repaso de las 3 unidades que se han visto a lo largo de estas semanas. Voy a compartirles pantalla, si me permiten. Tenemos ahí nuestra presentación, Derecho Romano 1. En esta primera diapositiva vamos a iniciar nuestra presentación hablando un poquito sobre el derecho romano, que es un sistema jurídico que rigió a una de las civilizaciones más importantes de la historia, que fue Roma. Su relevancia no solamente se va a limitar a la antigüedad, jóvenes, sino que ha influido profundamente en los sistemas legales modernos, incluyendo el del derecho mexicano. El derecho romano, como ustedes bien lo saben, es la base sobre la que se construyeron las instituciones jurídicas que aún hoy en día se usan. Es increíble ver cómo, a pesar de los siglos que han pasado, hablamos de conceptos, de normas y principios del derecho romano, los cuales han sido incorporados en el derecho civil contemporáneo. Esta unidad nos va a permitir comprender cómo la historia y la evolución del derecho romano impactan en la formación de los sistemas legales actuales. En la siguiente unidad veremos los conceptos generales. El derecho romano abarca todas las normas jurídicas que rigieron la vida de los ciudadanos romanos, desde la fundación de la ciudad hasta la caída del imperio. Y un aspecto que considero que es importante es el término jus, que tenía diferentes connotaciones. Por ejemplo, el jus civile, que era el derecho exclusivo de los ciudadanos romanos, mientras que el jus gentium se aplicaba a todos los pueblos que eran sometidos por Roma. Esta diferenciación, en cierta forma, es un tanto crucial, porque Roma fue un imperio multicultural y los juristas desarrollaron normas aplicables tanto a sus ciudadanos como a los extranjeros. Imagínense si estamos hablando de que en aquel entonces los juristas desarrollaban normas aplicables, ahora con mayor razón, con todo, no nada más, con toda la tecnología y todo el amplio conocimiento que se tiene del derecho, pues imagínense qué tanto no se ha desarrollado hasta la fecha. Y también podemos hablar de jus publicum, que regulaba las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, el jus privatum, que también en cierta forma regulaba y trataba las relaciones entre particulares. Estos conceptos son fundamentales para poder entender cómo los romanos estructuraron el sistema jurídico. Continuamos. Ahora, respecto al derecho objetivo y subjetivo, otro tema importante en el derecho romano, que es la diferenciación, la distinción entre el derecho objetivo y el derecho subjetivo. El derecho objetivo se refiere a las normas que regulan las conductas de las personas en la sociedad, como las leyes que nos dicen qué está permitido y lo que no está permitido. Por otra parte, el derecho subjetivo se refiere a los derechos individuales que una persona puede reclamar ante un tribunal, como es el derecho de propiedad o el derecho a la libertad. Esta diferenciación sigue siendo fundamental en el derecho moderno. Ustedes no me dejarán mentir
ustedes con la amplia experiencia que tienen, ustedes han podido vivenciarlo, ya que esto les ha permitido entender el papel de las normas y de los derechos individuales que se rigen dentro de una sociedad. Ahora, cuando hablamos de jurisprudencia, paz, justicia y equitas, los conceptos fueron cruciales en la jurisprudencia romana. La jurisprudencia es la sabiduría jurídica que desarrollan los juristas romanos al interpretar las leyes. Como es bien sabido, este concepto sigue siendo la base del derecho romano, ya que con los juristas que hoy tenemos, siguen interpretando y aplicando las leyes de acuerdo a cada caso. Inclusive, el FAS era el conjunto de normas destacadas por la religión y que estaban relacionadas con respecto a los dioses, a la justicia, por supuesto, que es el concepto justo, mientras que Aikitas, que era la equidad, era un principio, es un principio que permite a los jueces aplicar las normas de manera justa y equilibrada. Todos estos conceptos no solo influyeron en la Roma antigua, sino que siguen presentes en nuestros sistemas jurídicos actuales. Inclusive ustedes, no me dejarán mentir, ustedes los manejan casi, podríamos decir, a la perfección. Permítanme, voy a poner aquí la fotografía para que logre verse la diapositiva. Ahora, en esta diapositiva hablaremos un poquito de la praecepta iuris y su influencia en el derecho mexicano. La praecepta iuris o preceptos del derecho son principios fundamentales que establecían las bases del derecho romano. Según el jurista Ulpiano, que ustedes lo han de ver ya leído, si no una, muchas veces en los libros de nuestros autores conocidos como Sarabia Lobstowski, el doctor Agustín Bravo González, ¿verdad? Que eran principios fundamentales que establecían las bases del derecho romano. Según el jurista Ulpiano, estos preceptos son tres: honesti, vivere, vivir honestamente, alterum non ladere, no dañar a otros, y sum cuique tribuere, dar a cada quien lo suyo. Fíjense nada más qué principios, ¿verdad? Básicos del derecho y cómo han dejado huella importante en el derecho civil contemporáneo, incluida la legislación mexicana. Muchas de las normas y principios que encontramos en el Código Civil mexicano derivan directamente de estas ideas, lo que muestra la importancia de estudiar el derecho romano para comprender nuestras leyes actuales. En esta diapositiva hablaremos de la vigencia del derecho romano en el tiempo y en el espacio. Una de las preguntas más interesantes sobre el derecho romano es: ¿cómo es posible que a pesar de la caída del Imperio Romano, este derecho siga vigente hoy en día? La respuesta está en la recepción del derecho romano en distintas etapas de la historia. En Europa, durante la Edad Media, el derecho romano fue redescubierto y estudiado en las universidades, lo que convirtió en la base de muchos sistemas legales modernos. En el caso de México, a través del derecho español, que también se basaba en el derecho romano, estos principios, en cierta forma, llegaron a influir en nuestra propia legislación. Así, el estudio del derecho romano es meramente fundamental para entender no solamente el pasado, sino también el presente del derecho. En nuestra siguiente diapositiva, que se refiere ya a la unidad 2, historia del derecho romano,
en donde muchos empezaron a hablar de la monarquía, ¿verdad? El primer periodo de la historia del derecho romano, ustedes lo saben, es la monarquía, que va desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta el restablecimiento de la República en el año 509 a.C. Durante esta etapa, Roma estaba gobernada por reyes y el poder era mayormente de carácter autocrático, aunque existía un senado, para variar un senado, que ya asesoraba al rey. En términos jurídicos, el derecho en esta época era principalmente consuetudinario, es decir, basado en costumbres, y no había como tal una codificación escrita como la conocemos hoy en día. Pero las normas de conducta y el sistema de gobierno que se desarrolló en este periodo sentaron las bases para el buen desarrollo posterior del derecho romano. Ahora bien, la historia del derecho romano, hablando un poquito sobre la República. Con la República, Roma dio paso hacia la consolidación de un sistema político más participativo, aunque controlado por una élite. En esta etapa, las leyes empezaron a codificarse y uno de los hitos más importantes, ¿qué creen? Fue la promulgación de la ley de la 12ª tablas en el siglo V a.C., el primer código de derecho escrito. Durante la República, el poder se dividió entre diferentes magistrados, como los cónsules, los pretores y los tribunos de la plebe. Este periodo también marcó el nacimiento de ius honorarium, un conjunto de normas creadas por los magistrados para corregir o contemplar el ius civile y asimismo la organización política y las estructuras jurídicas de la República fueron meramente cruciales para el desarrollo posterior del derecho romano. Bien, ahora dentro de la misma historia del derecho romano vemos el imperio. El siguiente gran periodo en la historia del derecho romano es el imperio, que se divide en dos fases, jóvenes, el principado y el dominado. Durante el principado, el emperador tenía el poder casi total, casi absoluto, aunque formalmente conservaba las instituciones republicanas. Y en esta etapa, el derecho clásico alcanzó su mayor esplendor con juristas como Ulpiano y Papiniano. Fíjense. En el dominado, Roma se convirtió en una autocracia y el emperador asumió un control absoluto sobre el Estado. El derecho romano se volvió más centralizado y autoritario, pero también más adaptado a las necesidades de una sociedad en constante cambio. Y este periodo, en cierta forma, fue clave para la evolución del derecho y su influencia sigue siendo notable en muchos sistemas jurídicos modernos. Permítanme. Nos pasamos ahora a la época justiniana. Una de las figuras más importantes en la historia del derecho romano es el emperador Justiniano. ¿Quién no lo ha escuchado? Gobernó el imperio bizantino en el siglo VI después de Cristo. Justiniano intentó recuperar los territorios del antiguo imperio de Occidente, como ustedes podrán recordar, pero su mayor legado fue su obra jurídica. Ordenó la compilación de todo el derecho romano, imagínense qué labor tan titánica, que es un conjunto de textos conocidos como el Corpus Juris Civilis. Este conjunto incluía el códex, el código, que reunía las leyes imperiales, el digesto o pandectas, que contenía las opiniones de los juristas clásicos, las instituciones que servían como manual para estudiantes de derecho y las novelas, que eran las leyes promulgadas durante su reinado. Esta obra no solamente consolidó
el derecho romano, sino que también influyó profundamente en la formación del derecho europeo y por ende en los sistemas jurídicos actuales. Permítanme. La recepción del derecho romano. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el derecho romano no desapareció. En el Imperio de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, sigue siendo una fuerza dominante, sobre todo gracias a la obra de Justiniano, pero es en Occidente donde su recepción tuvo impacto más duradero. Durante la Edad Media, jóvenes, las universidades europeas redescubrieron el derecho romano y lo adaptaron a sus propios sistemas. Este proceso, conocido como la recepción del derecho romano, influyó en la creación del derecho civil europeo. En el mundo contemporáneo, países como México han heredado este legado a través del derecho español, lo que hace que el estudio del derecho romano sea esencial para comprender el sistema jurídico actual. Vámonos con nuestra última unidad, el derecho romano como ciencia práctica. Después de la caída del derecho o de Occidente, el derecho romano no desapareció en el Imperio de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino. Sigue siendo una fuerza dominante, sobre todo gracias a esa obra de Justiniano. Pero finalmente el derecho romano no solamente fue una teoría abstracta, sino fue una ciencia en cierta forma con tendencia práctica. Los juristas romanos no solo se limitaban a estudiar las leyes, sino que además las aplicaban en casos concretos, resolviendo disputas entre particulares. El casuismo o la resolución de casos individuales mediante la interpretación de normas generales es uno de los legados más importantes del derecho romano. Este enfoque práctico permitió que el derecho, pues vamos a decirlo de esta forma, evolucionara constantemente y se adaptara a las nuevas realidades de una sociedad cambiante. Hoy en día este enfoque sigue siendo clave en la práctica jurídica, especialmente en el derecho civil. Casuismo y jurisprudencia romana. En esta diapositiva vamos a hablar un poquito del casuismo y la jurisprudencia romana. Uno de los aspectos más interesantes del derecho romano es cómo los juristas resolvían problemas concretos a través del análisis de casos específicos, como sucede hoy en día, lo que llamamos casuismo. En lugar de aplicar las normas rápidas a cada situación, los juristas interpretaban las leyes y las adaptaban a las circunstancias que en ese momento se daban. Entonces, este enfoque fue la clave para la evolución del derecho, ya que permitió que las soluciones jurídicas no solamente se basaran en la letra de la ley, sino también en la práctica y en la equidad. Y unos de los juristas, ¿verdad? Importantes como fue Ulpiano, Paniano, Gallo, fueron pioneros en este campo y sus interpretaciones han sido fundamentales. En resumen, el casuismo romano no solamente resolvía problemas inmediatos, sino que también creó una base sólida para futuras decisiones judiciales. Vámonos con el método del caso. Esto es un concepto clave dentro del derecho romano. Este método consistía en resolver situaciones específicas aplicando principios generales del derecho. ¿Qué significa esto? Pues que los juristas romanos no solamente seguían las leyes al pie de la letra, en cambio, analizaban cada caso a detalle y decidían cómo las normas generales se aplicaban a circunstancias particulares. Luego, entonces, el método del caso es la raíz de lo que hoy conocemos como jurisprudencia.
Vámonos con el uso de fuentes jurídicas romanas. El derecho romano se construyó a partir de una variedad de fuentes jurídicas. Entre ellas podemos destacar las leyes, que eran las leyes aprobadas por el pueblo, los edicta, que eran los decretos emitidos por los magistrados, los senadoconsultos, que eran las decisiones del Senado, y las constituciones imperiales, que eran dictadas por el emperador. Y uno de los puntos más importantes de todo esto es la recopilación del Corpus Juris Civilis de Justiniano. Este conjunto de textos compiló el vasto conocimiento jurídico acumulado a lo largo de los siglos y fue un parteaguas en la historia del derecho, no solamente en Roma, sino también en el mundo occidental. Ahora, casos prácticos del derecho privado en Roma. Uno de los aspectos más fascinantes del derecho romano es su aplicación práctica en los casos del derecho privado, que incluían asuntos como la propiedad, los contratos y el matrimonio. Y un ejemplo interesante de la aplicación práctica del derecho romano es el actio rei vindicatio. Esta acción permitía a un propietario, en cierta forma, reclamar su bien cuando alguien los poseía indebidamente. Otro concepto clave fue la aequitas, la equidad, que permitía a los jueces ajustar la aplicación del derecho estricto a la justicia del caso. Y entonces este enfoque flexible del derecho privado permitió que Roma gestionara eficazmente una sociedad cada vez más compleja, y es algo que ha perdurado en la manera en que hoy entendemos el derecho privado en todo el mundo. Pues muchas gracias, jóvenes, por la atención prestada a este pequeño resumen que se ha dado a estas 3 unidades. En este momento yo estaré compartiendo el link para que ustedes tengan oportunidad de verlo, y ya más tarde que ustedes lo vean, pues ya ajustamos respecto a la sesión del día de mañana, que va a ser un tanto complicada. Que pasen buena tarde y quedo como siempre a sus órdenes. Un fuerte abrazo.